Me llamo Víctor Manuel García Manzano, perteneciente a la carrera de Ingeniería Mecatrónica. El tema que les presento se llama ciclo de Diesel. La historia del motor de diésel comenzó con Rudolf Diesel, quien desarrolló la idea del motor diésel y obtuvo la patente alemana en 1822. Su logro era crear un motor con alta eficiencia. Como sabemos, el motor de diésel tiene distintas partes. Una de ellas es la tapa de cilindros. La tapa de cilindros se asienta en la parte superior del motor, forma parte del espacio de compresión y alberga el inyector y, dependiendo del método de inyección, la cámara de precombustión o de turbulencia, y cuando es necesario, la bujía de incandescencia. Mecanismos de válvula. Dependiendo del tipo de motor, normalmente se utilizan diferentes tipos de mecanismos de accionamiento de válvulas, balancines o accionamiento directo. La versión con balancines y empujadores es normal en motores con árbol de levas en el motor. Cilindros. El cilindro forma la cámara de combustión juntamente con el espacio de compresión en la culata y la cabeza del pistón. La función del cilindro es guiar al pistón y disipar el calor excedente originado en la combustión. Pistones. Es un émbolo cilíndrico que sube y baja, deslizándose por el interior de un cilindro del motor. Son generalmente de aluminio. Cada uno tiene por lo general de 2 a 4 segmentos. El segmento superior es el de compresión, diseñado para evitar fugas de gases. El segmento inferior es el de engrase y está diseñado para limpiar las paredes del cilindro de aceite cuando el pistón realiza su carrera descendente. Turbocompresor accionado por gases de escape. Los turbocompresores accionados por gases de escape utilizan la energía del flujo de los gases de escape. Los gases de escape que salen del cilindro accionan la turbina que está conectada mediante un eje a la rueda del compresor. Esta está ubicada en el colector de admisión. La eficiencia del turbocompresor depende directamente del régimen del motor. Bomba de vacío. Como el motor diésel es básicamente incapaz de producir un vacío suficiente, precisa de una bomba de vacío adicional. Esta crea la depresión adecuada para el funcionamiento del servofreno y los actuadores controlados por vacío. Ejemplo, válvula EGR. Válvula bujías de incandescencia. La asistencia para el arranque en frío, que se empieza con más frecuencia en los motores con cámara de precombustión y cámara de turbulencia, es el precalentamiento por medio de bujías de incandescencia. En este caso, las bujías de incandescencia se proyectan en la cámara de precombustión o cámara de turbulencia, calientan el aire de admisión y hacen que el combustible inyectado se vaporice e inflame. ¿Qué es el ciclo diésel? Es el ciclo de un tipo de motor de combustión interna, en el cual el quemado del combustible es accionado por el calor generado en la primera compresión de aire en la cavidad del pistón, en la cual entonces se inyecta el combustible. Ciclo diésel teórico. El ciclo diésel de 4 tiempos consta de las siguientes fases: 1. Admisión, 2. Compresión, 3. Combustión, 4. Expansión, 5. Escape. Admisión. En este primer tiempo, el pistón efectúa su primera carrera o desplazamiento desde el PMS al PMI, aspirando solo aire de la atmósfera. El aire pasa por el colector y la válvula de admisión, que se ha abierto instantáneamente, permaneciendo abierta, a fin de llenar todo el volumen del cilindro. La muñequilla del cigüeñal gira a 180 grados. Al llegar al PMI, se supone que la válvula de admisión se cierra instantáneamente. La admisión puede ser representada por una isobara, pues se supone que el aire ingresa sin rozamiento por los conductos de admisión, por lo que se puede considerar a la presión constante e igual a la presión atmosférica. Compresión. En este segundo tiempo, todas las válvulas están cerradas y el pistón se mueve hacia arriba en el cilindro, comprimiendo el aire.
A medida que se comprimen las moléculas de aire, aumenta la temperatura considerablemente por encima de los 600 grados Celsius. La molécula del cigüeñal gira otros 180 grados y completa la primera vuelta del árbol motor. Durante esta carrera el aire es comprimido hasta ocupar el volumen correspondiente en la cámara de combustión y alcanza presiones elevadas. Se supone que por hacerse muy rápidamente no hay que considerar pérdidas de calor, por lo que esta transformación puede considerarse adiabática. Combustión. Al final de la compresión en el pistón, en el PMS se inyecta el combustible en el interior del cilindro, con la bomba de inyección a una presión elevada. El combustible, debido a la alta presión de inyección, sale pulverizado. Se inflama en contacto con el aire caliente, produciéndose la combustión del mismo. Durante este tiempo, el pistón aumenta su tercer recorrido y la muñequita del cigüeñal gira otros 180 grados. Durante el tiempo que dura la inyección, el pistón inicia su descenso, pero la presión del interior del cilindro se supone que se mantiene constante, debido a que el combustible que entra se quema progresivamente a medida que entra en el cilindro, compensando el aumento del volumen que genera el desplazamiento del pistón. Esto se conoce como retraso de combustión. Expansión. Solo en esta carrera se produce trabajo, debido a la fuerza de la combustión que empuja el pistón y la biela hacia abajo, lo que hace girar el cigüeñal hacia la energía térmica. Así la energía térmica se convierte en la energía mecánica. Al terminar la inyección se produce una expansión adiabática hasta el volumen específico que tenía al inicio de la compresión, pues se supone que se realiza sin el intercambio de calor con el medio exterior. La presión interna desciende a medida que el cilindro aumenta de volumen. Escape. Durante este cuarto tiempo, el pistón que se encuentra en el PMI es empujado por el cigüeñal hacia arriba, forzando la salida de los gases quemados a la atmósfera por las válvulas de escape abiertas. La muñequilla del cigüeñal efectúa otro giro de 180 grados, completando las dos vueltas del árbol motor que corresponde al ciclo completo del trabajo. En el punto 4 se abre la válvula de escape y los gases quemados salen rápidamente al exterior, que el pistón no se mueve, por lo que se considera un proceso a volumen constante. La presión en el cilindro baja hasta la presión atmosférica y una cantidad de calor no transformado en trabajo es cedido a la atmósfera. El recorrido del pistón de 1 a 0 se realiza a presión constante, pues se desprecia el rozamiento de los gases quemados al circular por los conductos de escape. Al llegar a 0 se cierra la válvula de escape y se abre la de admisión para iniciar un nuevo ciclo. Bueno, mi nombre es José Miguel Fernández Mendoza. A mí me tocó explicar el ciclo diésel en un problema práctico y este es el problema. Un motor ideal diésel tiene una relación de compresión de 18 y usa aire como fluido de trabajo. El estado del aire al principio del proceso de compresión es de 100 kilopascales y 30 grados centígrados. Si la temperatura máxima en el ciclo no ha de exceder 2500 kelvins, determine, inciso A, la beneficencia térmica y inciso B, la presión efectiva media. Suponga calores específicos constantes para el aire a temperatura ambiente. Bueno, para empezar tenemos como datos que tenemos un motor ideal a diésel que va a trabajar con aire. Tenemos una relación de compresión de 18, una presión de 100 kilopascales, una temperatura mínima de 30 grados centígrados y una temperatura máxima de 2500 Kelvin. Para el primer estado completaremos las propiedades de la siguiente manera. P1, que sería el estado 1, la presión es de 100 kilopascales, la temperatura mínima es de 30 grados centígrados y la temperatura máxima es de 2500 Kelvin. Entonces, teniendo temperatura y presión, obtendremos volumen.
empezamos calculando el volumen y se maneja como se está manejando un gas ideal. Ocuparemos la constante ideal de los gases, que es R igual a 8.31.447 kilojoules sobre kilomol Kelvin. Manejamos una relación PV igual a RT, ya que es un gas ideal, y de aquí se despeja V para obtener V1. Entonces, despejando V1 nos queda que la constante, que es 8.31447 por, como estamos despejando V, P va a pasar a dividir, y P1 sería 100, sería entonces 30 más 273.15, que sería la temperatura 1 pasada a Kelvin entre los 100, que se añade la presión 1, que nos va a dar un total de 25.19 metros cúbicos sobre kilomol. Ok. Sabiendo esto, pasamos al segundo estado. Con V1 completamos el primer estado. Entonces, el segundo estado, que es un proceso isentrópico, una de las propiedades del segundo estado, que sería V2, que relaciona que relaciona volumen máximo entre volumen mínimo. Esto es igual a V1 sobre R. V1 es 25.19 metros cúbicos sobre kilomol, y R es la relación de compresión 18. Haciendo estas operaciones tenemos un resultado de 1.4 metros cúbicos sobre kilomol. ¿Okay? Se calcula la presión de relación del segundo estado. Otra de las relaciones en el segundo estado se va a calcular de la siguiente forma. Temperatura 2 entre temperatura 1 va a ser igual a V1 entre V2 a la K menos 1. Sustituyendo estos valores, despejamos a T2, que es la que queremos obtener, y tenemos que 30 más 273.15 sería la temperatura 1, que ya conocemos, que serían 30 grados centígrados, pero aquí está pasada a Kelvin, por 18, que sería la relación de compresión V2, que sería la constante 1.4 menos 1, y el resultado sería 962.83 Kelvin. Ahora sí calcularemos la presión para el segundo estado. ¿Y cómo calculamos la presión para el segundo estado? De la misma fórmula que tenemos aquí. Solo tendremos que despejar a P. Despejando P nos queda que 8.31447 es R por 962 por 962.83 entre 1.4. Esta es la temperatura ya 2 conocida, que sería esta, T, entre 1.4, que es V, pasando a dividir, que sería 1.4, teniendo como resultado 5.719.81 kilopascales. Continuamos obteniendo las demás propiedades. Pasando al estado 3, que es la entrada a presión constante de calor, la entrada de calor a presión constante. Entonces podemos decir que P3 es igual a P2. Además ya tenemos T3, que es la máxima temperatura que puede existir en el sistema. Y ya teniendo presión y temperatura podemos calcular el volumen 3, que sería este. El volumen 3 va a ser igual a la constante de los gases ideales, que es 8.31447 por 2500,
que sería la temperatura 3, el máximo, entre la presión 2, que sería 5719.81 kilopascales, que nos da como resultado 3.63 metros cúbicos sobre kilomol. En el estado 4, que ya pasamos a este lado, es un proceso isentrópico, y también del estado 4 al 1 hay un proceso a volumen constante. Por lo tanto, sabemos que el volumen 4 va a ser entonces igual al volumen 1, y volumen 1 es 25.19 metros cúbicos sobre kilomol. Es así que para obtener la temperatura 4 vamos a despejar de la siguiente fórmula temperatura 4. Para eso tendremos que temperatura 4 va a ser igual a 2500, que sería la temperatura 3, por temperatura 3, que pasaría de dividir a multiplicar aquí, por 3.63, que es el volumen 3, que aquí lo tenemos, entre volumen 4, que es 25.19, por la constante, que es 1.4 a la menos 1. El resultado es de 1152.36 kelvins. Teniendo ya temperatura y volumen 4, podemos obtener presión 4. Y presión 4 la obtenemos de esta misma, que ya habíamos ocupado. Entonces tenemos presión 4 y vamos a despejar a presión 4, y nos queda que sería la constante de los gases ideales, que es 8.31447 por 1152.39, que sería la temperatura 4, entre la presión 4, que es la misma que la presión 1, 25.19 metros cúbicos sobre kilomol. Esto nos da un resultado de 380.32 kilopascales. Después procedemos a calcular lo que nos pida el problema. El problema nos está pidiendo la eficiencia térmica y la presión media efectiva. Para esto necesitamos calcular el trabajo. Y para el trabajo ocuparemos los calores de entrada y los calores de salida, que serían estos. El calor de entrada va a ser igual a Cp, y Cp del aire se obtiene de, aquí tenemos la tabla de gas, Cp del aire es de 1.005, pero aquí tenemos kilojoules sobre kilogramo, y lo que tendríamos que pasar es a kilojoules kilogramos sobre kilomol. Entonces, para pasar este resultado a mol, lo que tendríamos que hacer es multiplicar la constante del gas, que sería 1.005, por la constante de masa molar, que es en el aire de 28.97. Así que tenemos que el calor de entrada es igual a Cp por T3 menos T2. Esto va a ser igual a Cp, que es 1.005 por los 28.97 de masa molar, para hacer la conversión, por T3, que ya teníamos previamente calculado, que es 1152.36, perdón, temperatura 3, que es de 2500 kelvins, menos temperatura 2, que es de 962.83 kelvin. Nos da como resultado 44.754 kilojoules sobre kilomol.
Ese sería el calor de entrada. Para el calor de salida va a ser igual a CB, y CB lo vamos a obtener de aquí en el aire, que es de 0.718, y para pasarlo a moles lo vamos a multiplicar por 28.97. ok, entonces sustituyendo valores, CB, que es 0.718 por 28.97, por temperatura 4 que ya habíamos obtenido anteriormente, temperatura 4, que son 1152.36, que sería esta, menos la temperatura mínima, que sería esta convertida a Kelvin, y eso nos da como resultado 17.666 kilojoules sobre kilomol. Para el trabajo neto, que es igual el trabajo neto va a ser igual al calor de entrada menos calor de salida, tenemos que el trabajo neto va a ser igual a calor de entrada, que es este, menos calor de salida, que es este, y tenemos un resultado de 27.088 kilojoules sobre kilomol. Y es así que para la presión media efectiva va a ser igual, teniendo ya el trabajo obtendremos ya la presión media efectiva, que va a ser W neto, que sería trabajo neto entre volumen máximo menos volumen mínimo. Esto va a ser igual a trabajo neto, que ya obtuvimos aquí, entre 25.19, que sería el valor máximo que obtuvimos previamente, que sería 25.19, menos 1.4 que obtuvimos de el valor mínimo. Todo esto va a ser igual a 1138.63 kilopascales. Y por último obtendremos lo que es la eficiencia térmica, que viene dada por el trabajo neto entre el calor de entrada. El trabajo neto dijimos que es 27.088 kilojoules sobre kilomol, entre el calor de entrada, que es 44.754. Esto nos da como resultado 0.6052, lo que es igual a 60.52% de eficiencia térmica. Y con esto terminamos el problema, teniendo en cuenta que obtuvimos el trabajo neto, obtuvimos la presión media efectiva y la eficiencia térmica de la máquina a diésel.